Y el camino termina... Dejamos el capítulo anterior dudando si seguir o no por un camino que rodea el Chimborazo y que nos llevaría hacia la Amazonia en línea recta, pero sin saber si es posible o no hacerlo en moto. Si vamos por acá, ¿tenemos que regresar o podemos pasar? Pasar para atrás a noche, digo yo. Ah, ya. Una sequía de agua. Sí. Como digo, un tablita de este porte, por eso pasan nomás. La señora nos dice que sí que hay paso, pero que hay que sortear una acequia pasando la moto por una tabla de madera. Ya entendí. El caso es que son las 4 de la tarde, estamos a 4.000 metros y yo llevo 3 días sin apenas comer porque tengo un bicho dentro de mi cuerpo que estoy expulsando. Así que en un momento de lucidez decidimos dejar esto para mañana. Bueno, nos estamos yendo porque son 4:10 y conversando con la señora nos dice que es un camino picante, hay que pasar un río que para cruzarlo solo hay una tablita que es de este ancho, así como mi celular. Bueno, hemos tenido un momento de lucidez porque ahí hay un camino que puede ser increíble dándole la vuelta al Chimborazo, pero son las 4 de la tarde, yo no he comido nada en todo el día más un trozo de pan y podríamos liarla bastante. Entonces vamos a una ciudad que se llama Ambato. Vamos a buscar un hotel. Yo voy a ver si busco comida sana, que no me haga daño. Y mañana volvemos. Y si paso buena noche, mañana volvemos. Y a todo esto, y por si no visteis el capítulo anterior, que sepáis que estoy viajando con Andy, amigo motoviajero, peruano, tipazo, y que será crucial nuestro encuentro porque si me llego a meter por ese camino yo solo, y era la idea, la cosa habría sido mucho peor. Porque ya os adelanto que se viene uno de los grandes berenjenales de estos 15 años. Buenos días, Andy. Señor, buenos días, estoy esperando acá. ¿Te toca esperar mucho o qué? Unas horas. No. No, nada. ¿Cuántas horas dormiste, cabrón? Estoy durmiendo desde las 8 de la noche hasta las 10 de la mañana. ¿Cuánto hay ahí? No lo sé, no sé sumar tanto, la Creo que verdad. hay 11 horas más o menos. Esa es la buena noticia 1, que Andy duerme 12 horas, el cabrón. Y la buena 2, que yo ya voy al baño como una persona normal. Hoy puede ser un gran día. Un gran día, hermano. Nada, vamos a volver al cruce del otro día y de ahí entramos a un camino y creo que todo va a salir bien. Vámonos. No, pero hoy día estoy emocionado como hace Yo también, ¿eh? Es un riesgo como que sí, no hay otra. No hay otra y somos dos, que normalmente nos metemos en líos solos. Sí. Hoy no nos metemos juntos. Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. Buah, chaval, estoy ilusionado como si fuera la primera vez. Como ruge ese animal. No se va a escuchar acá, pero es... Agua, tenemos algo de comida, solo falta gasolina y estamos. Y me voy a poner la chaqueta porque hace un poco de frío. Hala, vámonos. Es tarde, pero no tanto. 39 kilómetros llegamos al cruce. Regresamos desde Ambato hacia el cruce donde hace un par de días la señora nos dijo que sí que había salida, pero que había que cruzar una acequia por una tabla no muy ancha. Hoy no se ve el Chimborazo, está nublado. Y hace 7 grados, poca broma. Hemos comprado algo de comida y bastante agua, aparentemente más de la cuenta. Aparentemente. Bueno, chavalillas, 4.100 metros, poca broma. Mira, a ver si abre, a ver si quiere abrir. No quiere abrir. Bueno, qué ilusión me hace este camino, ¿eh? Vamos a ir por detrás del Chimborazo. Entonces, hay unos cuantos kilómetros, no muchos, 8 o 10, que tienen camino marcado en el mapa, pero llega un punto que se acaba el camino y se convierte en sendero. No sabemos si seremos capaces o no de llegar hasta el otro lado, que hay otra carretera aquí, y ya por ahí seguiríamos dirección hacia otra zona. En fin, que sea lo que tenga que ser. El camino blanco se convierte primero en verde grueso y después en verde fino, lo que en principio no da mucha esperanza de que se pueda hacer. Pero es verdad que la señora nos dijo que sí pasaban motos desde Mocha sorteando una acequia por una tabla. Lo que pasa que no es lo mismo motos de enduro que maxi trail cargadas con 60 kilos, aunque también es verdad que somos dos. Tenemos mucho peor clima que el otro día, pero tenemos más horas y sobre todo yo he comido. Hemos regresado al punto cero y está cerrado el paso, creo. Parece que no hay nadie, ¿no? A tocar. ¿Te imaginas que no hay nadie? Buen día. Ah, no, acá no hay nadie. ¿No hay nadie, Acá quizás.
Y se podrá pasar sin... Ah, se pasa muy fácil, de hecho. Buen día. Sí, no tiene ningún misterio, la verdad. ¿Vamos? Subimos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no hay otra. Nosotros queríamos pagar. Bueno, $2 que no pagamos. Lo sentimos mucho. Vámonos. Oh. Dale tú primero. ¿Sí? Sí, por si nos multan. Está buena eso. Qué ilusión. Caminito de tierra otra vez. Ya se pone picante desde el principio porque es arena blanda. Entonces no te puedes relajar. Qué ilusión me hace. Así somos capaces de recorrer todo lo que queremos recorrer. Ups, qué agujeraco. Dale, dale. Upa, upa. Qué huecos. Empezamos fuerte hoy día. Esto es como un parque de diversiones, ¿ah? Huecos, bajadas, subidas, bajadas, subidas. Se está poniendo esto juguetón. Hace un frío y un viento. Avanzamos por la primera parte de la ruta, la que aparece marcada como camino blanco en el mapa. Felices como dos niños que van al parque de atracciones, pero sin tener ni idea de que lo que nos espera más bien es el camino del terror. Tiene pinta de que esto se pone muy feo porque hay siempre como varios caminos. ¡Hola! ¡Qué bonito! Qué lindo. ¡Uah, qué bonito! ¡Qué maravilla!, ¿no? Hemos pasado ya la zona de acampada que marca el mapa. Sí, sí, ya queda poco de camino de lo que el mapa marca como camino. Estamos en medio de dos volcanes ahora. Increíble. ¡Uah! Estoy flipando, la verdad, con este recorrido. O sea, la única cosa es que hace 5 grados, poca broma. Llevo los puños calientes de la moto al máximo y guantes de enduro. No me apetece nada ponerme los guantes de invierno porque pierdes tanta sensibilidad. Bueno, pronto vamos a saber si podemos o no avanzar, si realmente sí hay camino o no. Uf, jabón. Solo jabón, tira pinta de dar sustos. Es que parece que agarra hasta que haces y estás en el suelo. Pues el camino acaba aquí. El camino marcado como blanco en el mapa llega hasta aquí. El desvío de la izquierda lleva hacia el Cariguairazo, un volcán a 5.000 metros de altura. Y si seguimos recto, por lo que ya parece un sendero, nos dirigimos hacia Mocha, por donde la señora hace un par de días nos dijo que sí, que pasaban motos. ¿Pero qué motos? Esa es la pregunta. Estamos a 4.350 y el camino se supone que termina aquí. Ah, acá terminamos, ¿no? O sea, aquí termina lo que el mapa marca como camino. Y a partir de ahora empieza el jaleo. Ah, sí, tienes razón. Estamos abrigándonos. 4 grados. Hace frío, ¿ah? El motero gentleman que va en camisa. Voy a la oficina. ¿Cuántos grados hace? 4. Uy, uy, uy. Mamma mía. Sí, yo creo que se va a poner el camino juguetón y vamos a olvidarnos del frío y nos va a entrar calor. ¿Tú dices? Yo creo que sí. Cuando tengas que aguantar 300 kilos casi, el frío pasa a segundo plano. Qué bonita eres. O sea, ahora entramos ya en sendero según el mapa, como ves. Aquí hay algo que no me gusta mucho, pero bueno, que no sé qué es. Una bifurcación. Ah, mira, es que hay otra laguna. Sí, 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 ahí tenemos que tener cuidado. Ahí a la izquierda. Mira, sí lo marcas. Pasa que luego se hace más sendero todavía. Es como camino ya, ¿no? Sí. Sigue y se engancha con un camino blanco. Sí. O sea, sí, está marcado. Otra cosa es que sea motorizable. Eso, porque en teoría ahí llegamos hasta acá nada más. Bueno, que sea lo que tenga que ser. Somos 2 para levantar motos. ¡Suerte! Vamos, puños calientes, calentadme las manos. Vamos allá. De momento, lo que dicen que es un camino estrecho no lo es. Así que, buen síntoma. De Ambato hemos subido 2.000 metros. Así en no sé cuánto.
muy rápido. Claro, uno lo siente ahorita. Estos huequitos no me gustan nada. Oh. Acá hay que decidir bien, ¿eh? Se está poniendo juguetón. Vamos bien. Yo creo que recto, sí. Bueno, esto ya es barro. Paupa. ¡Epa! Es que mira qué ruedas llevas, tío. No agarra nada eso. Que estas no son para acá. No, y este barro es muy cabrón. Creo que era por ahí, me parece. Por el centro. Acá no está muy bueno caerse, ¿eh? A ver. ¿Quieres devolverme lo del otro día? Todo el bar. Despacio, ¿eh? No hay prisa. Que me lo devuelve. Da miedo, creo que voy a ir por esta. Está un poco... Me agarró el pie, pero tengo buenas botas, no me dice nada. ¿Cómo se mueve la llanta así de Charlie? Cómo mola caerse siendo dos. Te ríes bastante, pero no cuesta tanto levantar la moto. A partir de este momento vamos a mirar principalmente al suelo para evitar estamparnos, lo que no nos permite disfrutar completamente del privilegio de estar en semejante lugar completamente solos y con nuestras motos. Hoy, eso sí, las nubes tapan al Chimborazo. Podréis pensar, vete por arriba, pero es que... voy por arriba. ¿Es por arriba? Sí. Chavales, vamos a pasarlas regulinchis. Es que no lo apreciáis, pero esto es jabón puro. Uy, ¿se le ha quedado enganchada la maleta o qué? Hostia, pues yo soy más ancho. No puedo. No me puedo cambiar. No. Me cansé. ¿Sabes lo malo? Que ahora no podemos poner la pata. La puta madre. Ay, que estamos a 4.400, todo cuesta más. Qué divertido, ¿no? Hay una laguna ahí abajo, mira. A lo lejos, a nuestra derecha y completamente inmóvil, aparece la laguna Paila Cocha, resguardada por un talud y en las faldas del Chimborazo. A esa nos llevaba el camino, ¿no? Sí, y otra ahí pequeñita. ¿Tú estás normal? Más o menos, sí. Y yo soy de Perú. Qué divertido es esto, de verdad. Y yendo dos, que vas más tranquilo, porque aquí yendo uno vas ya pensando, ¿dónde mierda me estoy metiendo? Estás muy lejos de todo. Si te haces aquí un esguince, yo llevo satélite, tú no llevas. Sí llevas. Pero hasta que llegue alguien, uff. Ahí me agarró la pierna, no sé si viste. Ah, no lo vi. ¿Dónde me caí? Ah, ¿te agarró? Sí, por eso salí para el otro lado así. Ah, no me di cuenta, me estaba riendo. ¿Cómo estás haciendo? No había salido de la moto, iba de lado, porque... Mejor, ¿no? Yo creo que sí, despacito. A ver, lo voy a intentar. Sí, mejor, ¿no? Uf, qué sitio, ¿eh? Es posible no tener una aventura de este tipo, ¿no? O sea, si nos juntábamos no era para ir a ver museos. Sí, ¿no? Era para meternos en líos. Qué pena que no esté despejado porque tenemos ahí el montañaco. Este es el Chimborazo, ¿no? Sí, Sí, ¿no? sí, está ahí detrás de la nube. Estamos atravesando la cordillera por este camino que supera los 4.000 metros de altura y entre dos volcanes. El Chimborazo, a nuestra derecha, que roza los 6.300 metros de altura, y el Cariguairazo, a la izquierda, de 5.000 metros.
ambos invisibles hoy por las nubes. Ya puedes subir, creo. Es que con esos neumáticos... A ver, ¿aquí doy o no doy? No. Da un medio de pie. Hemos salido el primer atasco. Bueno, ahora este camino que lo marcan como... Oh. ¿Cómo se mueve esta mierda? Joder, chaval. Yo podría bajarle un poco de presión a los neumáticos, la verdad, para sufrir un poco menos. Es como una pista de patinaje. Agüita. Ahora se convierte como en super sendero. Ay, qué divertido. Hacía mucho que no me lo pasaba tan bien en ruta de viaje, a nivel moto. O sea, de ir deprisa y eso, que también me lo paso bien. Pero de sentir aventura, de sentir que... De cuidadito, a ver dónde te estás metiendo. Bueno, en otro día, pero era como más irracional, la verdad. A ver, si me voy por la izquierda y voy fino, perfecto. Bueno, pues hasta aquí el camino catalogado como sendero. Y a partir de este punto, el mapa indica un camino muy fino de color verde intermitente que nos hace pensar que va a estar especialmente complicado para nuestras motos enormes y cargadas. Pero por supuesto, seguimos. Qué impresionante, de verdad. Qué barro de mierda. Me siento muy bien, ¿eh? Que después de haber estado malo... De haber estado malo varios días, que te sientes como... Pues como el culo. Te flipes. Y siéntate. Al sentirte normal, es como sentirse muy bien. Y también me ha aclimatado la altura, creo. Estamos a 4400. Cállate la boca. Qué ruta complicada esta, ¿eh? Bien. Buena salvadita. Estamos avanzando, ¿eh? Este camino muy resbaloso, esa piedrita, y no queremos perder la moto. Aquí hay que decidir bien qué hacer porque no se puede ir por esta... Upa. ¡Ojo! Sí, creo, pero ¿puedes bajar ahí? Mierda, era por ahí, ¿no? Creo que te puedes quedar. Bien. Bien. Empújame del costado para no cometas mi error. Ya, 1, 2, 3. Ya está. Ya está. Mierda. ¿Por qué resbala tanto?
pues poco a poco vamos avanzando. Y ahora que derecha e izquierda. Efectivamente, poco a poco vamos avanzando. El problema es que ¿hacia dónde vamos avanzando? Agarre mal. ¡Oh! Su puta madre. Ay, Ay, mierda. ¿Por dónde es? voy a quitarle la vez. Se la cagué. Estoy teniendo unas decisiones muy malas. Ah, mierda, ¿por qué me canso tanto? La altura y el esfuerzo de maniobrar entre barro y agujeros con casi 300 kilos cada uno empieza a darnos un primer aviso de que esto que estamos haciendo no es cualquier cosa. Tengo que subir ahí. A ver. Ah, no viene. Bueno, voy a verlo. No. Qué p***, es que voy todo el rato por el que no es. No puedo caminar. Qué mierda. ¿Se dan cuenta de lo complicado que es este camino? Me tengo que subir arriba porque ahí no cabe, creo, con las maletas. Así como cuando me caí. ¿Quién pasa por acá si te caes? ¿Qué miércoles es esto? Este loco la ha parado solo. Nos paramos en el mismo lugar. Me he caído. Pero espérame. Y luego me he metido por el que no era. Justo estaba diciendo esto. Acá te metes por donde no es y no hay forma. ¿Por dónde? Por ahí yo sí que pues. ¿Tú has ido por ahí o por ahí? Yo he ido por acá, pero yo pensaba No, esto está que era mejor por ahí. peor por ahí. Sí, ¿no? Sí, porque este salto es que es por ahí despacito cabe, yo creo, ¿no? Sí. Salvamos. Era por la derecha mejor, creo. Me dejó Charlie. ¿Por qué Charlie? Yo que te entregué mi corazón. Quieras olvidarme. A la miércoles. Qué bajadita. Ah, con razón ya no pudo parar ya. Despacio, despacio. Mi Dios. Pucha, yo creo que era por allá. Yo no me lo voy a jugar.
Que menos mal que no nos metimos otro día que eran las 4. No. Mira lo que nos espera ahí. ¿Por dónde? ¿Por ahí? ¿No hay otro? ¿Pasamos por ahí y por ahí? Joder, tío, me lo estoy pasando tan bien. Acá tienes una tienda, mira. Plátanos. ¿Puedes creer que tengo todo esto? Aguacate, almendras, plátanos. Pero acá cuesta más caro, ¿eh? Vamos a dosificar porque estamos a 4.300. Tranquilitos. Seguimos. Mierda. Ni de coña. No me gusta. Eso está muy hondo, ¿ah? Por aquí a la rodera. ¿Por dónde? O sea, nos dejamos caer por aquí, que es fácil, y vamos a llegar a la rodera del medio. Porque también podríamos intentar atravesar por ahí, pero me da mucho miedo eso. Sí, eso también. Está bien hondo ahí. ¿No la jugamos a la rodera del medio? ¿Sí? Está bien bajada eso, ¿ah? Uy, mierda. Ahí nos íbamos a quedar, tienes razón. Ah, la mierda. Creo que esta. Upa. Está bien picante esta miércoles. Creo que la he liado. Espérame. No tengo freno atrás. Upa. Tranqui, tranqui. No, es que no tenía freno atrás. Es que yo no puedo ni pararme acá. Se me va a caer. A la miércoles. La danza de la moto. Miércoles. Eso es lo que no ven, gente. Yo he tenido que hacer, bueno, todos tenemos que hacer esa danza muchas veces y a veces se nos vuelve a caer. Ese es el momento más difícil. Eso, bien. Pucha, no sé si meterme ahora por ahí, ¿ah? Está medio complicado eso. Ay, concha mi madre. ¡Qué miércoles! Siento que me voy a quedar acá, con toda la fe. ¡Upa! No. Una así. Bien. Mierda. Muy bien, ¿cómo está? Qué divertido. Esto no hace más que empeorar, ¿ah? Como haya que volver. Bueno, ¿seguimos? Vamos. Despacito, ¿eh? Sí. Hay que regular. La adrenalina, las ganas de avanzar y sobre todo el ahora, es decir, el estar concentrados exclusivamente en ir sorteando dificultades, provoca que en ningún momento nos planteemos dar la vuelta. Upa. Pero la realidad es que cada metro que avanzamos, si tenemos que regresar, va a ser un calvario de subida. Y recuerden que no sabemos si vamos a poder pasar por el puente. Pero al estar pasándonos tan bien, ni lo registramos, simplemente seguimos. Hasta acá hemos hecho el 30%. ¿Seguimos por aquí o qué? Agujero tras agujero, charco tras charco, rodera tras rodera. Yo creo que coinciden ahí los dos caminos, pero Tienes razón. ya seguimos, ¿no? Podríamos bajar por acá, ¿no? Claro, pero ahora dar la vuelta aquí ya es un jodido. No, no está muy mal, vayamos por aquí mejor. Menos riesgo, creo. Es que esa bajada de... ¡Ay! Estaba bastante asequible, pero eso no quita que te des un susto. Y este de aquí, aunque es más largo,
porque hace como una S. Pero si está medio seco como este, mejor. Bueno, esperemos que haya... No ha sido buena idea. Era mejor por el otro lado. Cantón pero picante, ¿ah? Sí, pero ya no hay vuelta atrás, tío. Yo creo que pasamos, ¿eh? Bueno, creo. ¡Ah! Me ha enganchado el pie. Oh, mierda, a la izquierda creo. Upa. Salimos. Cayó. En la parte más fácil, la puta madre. Mira. Menos mal que no hemos hecho solos. Bueno, seguimos. Hemos salido airosos de una parte bastante complicada, la verdad. Bien. Queremos bajar un poco porque seguimos a 4300 y son las 4 ya, casi. Parece bueno, ¿no? Yo creo que por ahí, ¿no? Es que hay otro para allá también. Pero ya esta vez no, ¿no? No la jugamos por aquí. Yo creo que si hemos pasado eso, no creo que haya nada peor, ¿no? Nada peor. Aunque cuando se dice eso, chao. Sí. Mejor no digamos nada. La puta madre. ¿Qué está pasando? ¿Te ayuda? Voy, espera. La moto le ha enganchado el pie a Andy y esto es el mayor riesgo que corremos los que viajamos solos con tanto peso. Espera. Que depende cómo te pille, puede llegar incluso a ser imposible salir de ahí. Hay que dosificar. Me estoy resbalando mucho. Es que con esas llantas, tío, voy yo resbalando. Vamos a llamar a alguien que nos lleve las maletas. Unos serpas buenos, tío. Que vengan caminando. A ver si tiro de aquí. Sí. Mejor. ¿Ibas sin motor o con motor? Con motor, ¿tú? Sin motor. Ah, mierda. Si es que no sirve el motor para nada. Ah, sí. Claro, muy diferente. Hemos llegado a un buen punto. Yo creo que aquí ya suaviza. Esa es la mentira. Mentiras de coach. Más grande que hay. Nos estamos coacheando a nosotros mismos. Sigo, ¿eh? ¡La pata! ¿Cómo? ¡La pata! Gracias. Voy a bajar sin motor. A ver. ¡Bien! ¡Oh! Piedras, qué gusto. ¿Quién te iba a decir, no? Que desearas... Oh, mierda, pero no son solo piedras. Hay barro también. Opa. Otra. ¿Por dónde crees? ¿Por la izquierda? Por la izquierda, que no se nos caiga. Por la izquierda y con mucho cuidado que no se caiga la moto, porque este es el típico sitio que te engancha el pie.
lo que tienen los saltos, que pueden ir apoyando los dos pies. Estoy en primera. ¿Quieres que te dé una buena noticia? No, por favor. No, buena. Ah, buena. Hay vacas ahí abajo. Podemos comer. Podríamos matar a una vaca y comer. Y sobre todo habrá alguien que viene a verlas. Aunque también hay vacas salvajes por acá. Pero tanto como un rebaño no creo, ¿no? Ah, ya lo hacía. Yo creo que eso es buena noticia. Estamos algo cerca. Seguimos. Ay, poco a poco. Hay vacas ahí abajo y eso bastantes. O sea, yo creo que es un rebaño, o sea, que habrá un ganadero que vendrá a verlas alguna vez. El que no se consuela es porque no quiere. Quiero decir que entrarán vehículos. Porque que haya un rebaño no sé yo si implica que llegue hasta aquí un ganadero, y mucho menos que lo haga en un vehículo grande. Puede venir en caballo o en moto pequeña. Ambas opciones mucho más recomendables para este camino de locos que nuestras dos motos enormes cargadas hasta arriba. ¡No! ¡Ayuda! Oh, ¿se habrá agarrado? Creo que le agarró la... ¡Ayuda! ¡Su puta madre! ¡Joder, gracias! Me ha enganchado bien, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Hostia, tu terreno de mierda. Me quedo ahí, ¿eh? Gracias, tío. Hostia, me estaba doblando el tobillo. Uf. ¿Estás bien? A mí también me agarró así. ¿No te agarró nada? Sí, el tobillo me estaba crujiendo. Claro, igual cuando enfríe. Uf, tío, ¿me pasa esto solo? ¡Qué barro de mierda! Ya, me he venido muy arriba, ¿eh? Como estaba un poco menos pendiente, he dejado más deprisa. Sí. Hay que ir despacio. Hemos bajado 0.2 kilómetros. No sé si eso anima o desanima. Mierda. Y en una hora. Con lo bien que iba, ahora me duele el pie. ¿Sí? Un poco, sí. Espero que no sea nada, la verdad. Tienes razón ahí. Ahí podemos descansar, acampar, lo que sea. Sí, yo creo que ya baja, es un valle, hay menos viento. Y mira las montañas ahí, acá. Estamos más resguardados, sí. Estoy por ir por la derecha, tío, para que no se me vuelva a caer la moto hacia el otro lado, ¿eh? Yeah. Bueno, el lupeo no me duele nada. Pues no sé si es de la adrenalina o que no me he hecho nada. Pero vamos, que estos caminos solos no se pueden hacer, ¿eh? Bien. Creo que agarra bastante mejor ahora. Bien, estamos avanzando. Aquí hay un enganchón clarísimo. Enganchón, durísimo, ¿eh? ¿Hay camino por ahí? Uf, esto es nada. La moto ha quedado atascada en un barrizal impresionante. Durísimo esto. Pero es mucho peor de lo que en este momento somos conscientes. Era de prever, pero... ¿No hay por ahí un camino? Porque esto no es un simple barrizal. Peor, ¿no? Esto es una bajada de agua constante de la montaña. No, esto es un pantanal. No. Una especie de río subterráneo que iremos poco a poco destapando con nuestras pisadas mientras intentamos sacar la moto. Mira, aquí hay una rodera. Eso está igual que eso, ¿eh? No, en medio, digo. Mucho equilibrio, ¿no? Aquí hay una huella, mira. Por aquí. No, mira.
Acá se va a quedar. Que hay un río ahí. Estamos jodidos, ¿eh? A tocar sufrir. A ver. 4200. Hay que salir de aquí. Eso dijimos hace rato también. Sí. Bueno, esto llegó hasta... ¡Oh! Se engancha el pie. Llegamos a estar vamos, solos aquí. No, no salimos pero nunca de acá. No. Es imposible. Queda poco más de una hora de luz y sacar la moto de aquí nos va a costar mucho esfuerzo. Así que no perdemos tiempo y nos ponemos manos a la obra. Entonces, para allá, ¿no? Hacia acá. Ah, con la mano, ¿eh? Lo que podríamos hacer es llenar esto de piedra. De piedras, hay piedras gordas ahí. Hemos hecho una calzada romana y estamos intentando que traccione y salga para allá. Porque realmente, bueno, no, luego hay otro, ¿no? Hace rato estamos diciendo que esto es lo más difícil, ¿no? Siempre es lo más difícil. Esto es lo más difícil. Esto es lo más difícil. Todo va a salir bien. Yo le doy gas. Y tú tiras de aquí, hacia allá. ¿Para acá? No, para allá. Empujo nada más. Empuja nada más. Si le damos gas moderado, la rueda trasera parece que hace un poco de tracción, pero la rueda delantera, que está clavada en el barro, no permite que la moto avance. Y si le damos mucho gas, se hunde la de atrás y tampoco se mueve. Es que si le doy flojo no sale porque la de adelante está clavada. Necesita fuerza de atrás. Fracasó las piedras y ahora vamos a llevar la chamba. Una así. Perfecto. Buena idea. Sí, Buena idea. yo fíjate. Pero todavía no cantemos, no hay que Bueno, emocionarnos. no hay que subestimarlo. Sí. ¿Querías berenjenales? Pues toma. 3 tazas. Creo que hemos movido todo el camino de un lado a otro, de otro lado. Son las 5:30 de la tarde Llueve. y queda menos de una hora de luz. Llevamos todo el día luchando contra el terreno Ahora te voy a empujar de atrás, ¿ya? y estamos a 4.200 metros de altura. No, no, hostia, la pata. No agarra mucho. Estamos cometiendo un error, ¿Tú claro, me dices? pero ninguno de los dos somos endureros Acá salimos. ni estamos acostumbrados a lidiar con este tipo de enganchones en compañía. El caso es que entre el cansancio, la altura y las prisas por salir de aquí antes de que se haga de noche, no nos está dejando pensar bien. Creo que ya tengo que darle, porque adelante está hundiendo, tío. Ya, dale, dale, dale. Pero el error es claro. ¿Vosotros lo veis? 1, 2, 3. Es que es la de adelante, tío, que se hunde. Tira la de atrás. Qué mala pinta, la verdad.